Muy bien, en estos días, estos últimos domingos, el Señor me ha estado dando una palabra que en cierta manera, al final sin quererlo, se ha convertido como en una serie, ¿no?, de mensajes, hablando en cierta manera del mismo tema, ¿no? Comenzamos, creo que este es el cuarto mensaje, y el primero, habíamos comenzado hablando acerca del orgullo y de la humildad, y un poquito ahí estuvimos explicando de que el origen del orgullo viene de las tinieblas. El orgullo es algo que nosotros los seres humanos, a través de nuestra naturaleza caída, lo tenemos incrustado en nuestros miembros. Y según lo que vemos en la palabra de Dios, Dios aborrece el orgullo, Dios rechaza el orgullo. El orgullo no tiene nada que ver con Dios. Y hablamos también de la humildad, que la humildad es la contrapartida, por decirlo de alguna manera. La humildad sí proviene de Dios, la humildad forma parte de la esencia de Dios. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos convertimos, se produce en nuestra vida, hablamos bien, esa lucha que el apóstol Pablo tanto ha escrito en cuanto a ella, esa lucha de la carne contra el espíritu contra la carne. Y nosotros en esta enseñanza a esa lucha de la carne contra el espíritu, en cierta manera le pusimos otro nombre. Dijimos la lucha del orgullo contra la humildad, o de la humildad contra el orgullo, porque el orgullo está incrustado en nuestra carne y la humildad nosotros la hemos recibido de parte de Dios. Cuando hemos nacido de nuevo como creyentes, como hijos de Dios, hemos recibido la nueva naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es humilde, es sencilla. Entonces estamos ahí en esa lucha de la carne contra el espíritu, esa lucha del orgullo y la humildad. Y yo creo que el Señor quiere que de verdad en nuestra vida prevalezca la humildad. Amén. El segundo mensaje hablamos acerca de, debilitar el orgullo. ¿Sí? Entonces vimos algunas cosas muy importantes con las cuales, actividades que podemos realizar justamente para debilitar el orgullo. ¿Sí? Igual todos estos mensajes, y aquellos que no lo han escuchado o aquellos que lo han escuchado y quieren volverlo a escuchar, podéis meteros ahí en YouTube. ¿Sí? Lo estamos colgando todo. Allí yo tengo un canal de YouTube donde subimos ahí los devocionales y todas las cosas que yo también hago. Y de paso, bueno, te invito a que te suscribas al canal. ¿Sí? Es totalmente gratis, pero bueno, allí tienes los mensajes que yo predico los domingos, también lo estamos subiendo allí. ¿Sí? También lo ponemos en el chat que tenemos aquí de la iglesia. Y entonces ahí tenemos una lista de las actividades que podemos hacer para ir debilitando el orgullo. El tercer mensaje, que fue el domingo pasado, hablamos de que una de las características que tiene la humildad, la cual es muy importante que la promocionemos en nuestra vida, es poder ver evidencias de la obra de Dios en la iglesia, evidencias de la obra de Dios en nuestros hermanos. Porque sabes una cosa, el orgulloso está tan pendiente de sí mismo que le cuesta ver lo que pasa a su alrededor. Y casi siempre desde el orgullo, todo lo que pasa alrededor lo juzgamos desde nuestra perspectiva. Pero en cambio, cuando nosotros empezamos a entrar en ese nivel, en esa gracia de la humildad, es como que se nos abren los ojos para ver lo que pasa a nuestro alrededor. Y uno de los desafíos que hablábamos en este mensaje, qué importante es ver las evidencias de la gracia que hay a nuestro alrededor. Porque nuestros hermanos, tal como nosotros, hemos nacido de nuevos, hemos sido llamados por Dios y por lo tanto Dios está.
en cada uno de mis hermanos. Mira a tu hermano que está a tu lado. El Señor está al lado, está en tu hermano. ¿Puedes verlo? Seguro que si eres orgulloso no lo vas a ver. Lo vas a mirar como diciendo, este pobre día. Pero si vas a ver la obra de Dios en tu hermano. Vas a ver las evidencias de la gracia en la vida de tu hermano, porque en la vida de tu hermano está el Señor. Amén. Y después también en la iglesia, evidencias de la gracia. Algunos por ahí miran la iglesia de Alcantarilla y dicen, la iglesia de Alcantarilla, ¿no? Están ahí en Alcantarilla, ¿no? ¿Sí? No pasa nada. Aquí en la iglesia de Alcantarilla no pasa nada, ¿no? Claro, los orgullosos lo ven así. Pero si tú eres humilde y empiezas a mirar las evidencias de la gracia que hay en Alcantarilla, te vas a gozar y te vas a alegrar de la obra que el Señor está haciendo entre nosotros. Amén. Aleluya. Y una de las cosas que dijimos el domingo pasado, que es muy importante tenerlo en cuenta, a veces nosotros estamos orando tanto por un avivamiento, estamos orando tanto que el Espíritu de Dios se mueva, y está bien que lo hagamos, y está bien que lo hagamos, y está bien que esperemos que el Espíritu Santo se mueva, pero casi siempre cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, siempre estamos pensando en cosas extraordinarias, estamos pensando en cosas espectaculares, que sucedan cosas espectaculares. Pero, hermanos, es verdad que cuando se mueve el Espíritu Santo pueden pasar cosas espectaculares. Pero normalmente el Espíritu Santo siempre se está moviendo y siempre está haciendo cosas en medio de su pueblo, siempre está haciendo cosas en medio de su iglesia. Así que, hermanos, si nosotros no tenemos ojos para ver las evidencias de la gracia, de lo que Dios está haciendo en la iglesia, no esperemos ver cosas grandes y espectaculares. Porque hay un principio espiritual, hermanos, en la palabra de Dios que dice que el que es fiel en lo poco, el Señor nos va a poner en lo más. Si nosotros alcanzamos a ver y a valorar la evidencia de la gracia en las cosas pequeñas, entonces el Señor nos va a poder llevar a cosas mayores, nos va a poder llevar a cosas más grandes. Así que, hermanos, por eso qué importante es que nos mantengamos firmes en esta lucha contra nuestro orgullo, pisotear nuestro orgullo, darle lugar a la humildad, porque la humildad es la que nos lleva a ver las cosas de otra manera, de esta manera que la estamos viendo. Y en este cuarto mensaje vamos a ver algunas otras cosas también que tienen que ver con esta lucha que tenemos entre el orgullo y la humildad. Y le he titulado a este mensaje, La humildad abre las puertas. ¿Qué puertas abre la humildad? Yo creo, hermanos, que la humildad abre todas las puertas. Aleluya. Dile a tu hermano que está a tu lado, la humildad abre todas las puertas. Aleluya. Amén. Así que entonces, siguiendo adelante con la enseñanza que estamos dando sobre el orgullo y la humildad, el siguiente paso sería estimular a otros. Estimular a otros. ¿Sabes que en esto de estimular a otros tiene mucho que ver con nuestra humildad? Y ahora te voy a dar unos datos que te vas a sorprender seguramente. Tú sabes que nuestras palabras son muy importantes. Deberíamos estimular a otros cada día y todos los días. Pero para poder estimular y para poder animar a mis hermanos, a los que están alrededor mío, yo tengo que vestirme de humildad para poder hacerlo y para poder hacerlo bien. Según un estudio realizado, nosotros los seres humanos emitimos unas 25.000 palabras por día de promedio. ¿Lo escuchaste bien? Según estudios, en términos generales, cada persona expresa unas 25.000 palabras por día. Y hay algunos que
más. Sí. Hay algunos que hablan que, madre mía, no se callan nunca, ¿no? Otra que 25.000, ¿sí? Todos los días salen de nuestras bocas una cantidad de palabras que tienen un impacto en todas aquellas personas que nos rodean. Pero ¿cuánto de ese caudal de palabras que salen de nuestra boca cumple con el propósito que Dios tiene con nuestras palabras? ¿Cuánto de ello refleja orgullo y no una humildad basada en el Evangelio? ¿Verdad que hay muchos que hablan y hablan y hablan y hablan y no hacen otra cosa a través de su palabra manifestar el orgullo que tienen? Para aquellos que están tomando nota, si quieres poner allí un título, palabras con poder y propósito. Nuestras palabras son poderosas. Nuestras palabras, hermanos, realmente importan. ¿Sabes por qué? Fijaos lo que dice el Proverbio 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Está en el poder de las palabras, la vida y la muerte. Dios mismo es el que nos ha dado semejante poder en nuestra comunicación verbal, porque con ello tiene un propósito. ¿Nos damos cuenta realmente de cuál es el propósito? ¿Por qué es que el Señor, por qué es que Dios nos ha dado tanto poder en la expresión de nuestras palabras? Hay un pasaje en las Escrituras que es breve pero muy profundo, que yo te lo quiero dejar porque nos ofrece una profunda comprensión acerca de nuestras palabras y del fin que Dios ha establecido, cuál es y desde luego lo que no es. Fijaos, allí en Efesios capítulo 4, 29, una palabra muy conocida para nosotros, pero fijémonos lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Wow! Tremenda, ¿no? Ninguna palabra mala. Aquí el apóstol nos dice, ¿cuántas palabras malas o corrompidas deben salir de nuestra boca? El apóstol dice, ninguna. Ninguna palabra mala, negativa, debería salir de nuestras bocas. Es categórica, ninguna. En cambio, siempre debería haber palabras que bendigan, que sean de bendición, de edificación en todo lo que decimos. Otro título, si lo queréis apuntar, palabras que producen desaliento. El lenguaje que se prohíbe es la conversación obscena o corrompida, según otras traducciones. Por mencionar algunas, palabras mentiras, calumnias, vulgaridades, todo lenguaje que impide que se cultiven relaciones bondadosas, toda palabra que tenga un efecto mortífero o entorpecido en el alma del otro. Esta clase de palabras penetran y se expanden, contristando, también dice, al Espíritu Santo. Si sigues leyendo ese pasaje que hemos mencionado, habla de que esas palabras corrompidas contristan al Espíritu Santo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que hablamos palabras que son malas, negativas, y estamos contristando, estamos poniendo triste. Aparte del daño que podemos hacerle a los demás, estamos contristando al Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, de acuerdo a esta palabra, no se permite el lenguaje de esta clase en todas nuestras relaciones. Y desde la perspectiva de Dios, ¿cuántas de las 25.000 palabras que nosotros pronunciamos por día
¿podrían considerarse como palabras corrompidas? ¿Cuántas? Otro título, palabras que edifican. ¿Cuáles son las palabras que edifican? No son palabras aduladoras. Ahora yo no estoy diciendo de que tú seas un adulador, de que tú empieces a adular, a decir superficialidades o simplemente cumplidos para quedar bien. No me refiero a esas palabras. Cuando hablamos palabras que edifican. El domingo pasado hablamos que justamente nosotros necesitamos reconocer las evidencias de Dios, de la gracia en la vida de nuestros hermanos. Entonces, si nosotros aprendemos a meternos con humildad, con sencillez en la vida de nuestros hermanos y vemos la obra que el Señor está haciendo en ellos, vamos a sentirnos inspirados en poder animar, en poder dar una palabra que fortalezca, que bendiga, que haga bien a la vida de mi hermano. Amén. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú tienes una conversación con algún hermano y cuando no lo haces desde la perspectiva de que tú te sientes alguien, sino cuando lo haces desde la perspectiva de la humildad, te das cuenta el panorama que a veces se te abre para poder hablar palabras que edifiquen, palabras que hagan bien? Porque muchas veces nos pasa, hermanos, que el enemigo viene y nos engaña y nos hace creer que Dios no está haciendo nada con nosotros. Y a veces nos sentimos desanimados. Yo sé que hay muchos que aquí muchas veces se sienten desanimados porque piensan que no está pasando nada en sus vidas. ¿Hay alguien que alguna vez se ha sentido así, que parece que no pasa nada con tu vida? Y el enemigo es el que a veces trabaja para desanimarnos. Entonces, fijaos qué importante que es esta función que nosotros también tendríamos que desempeñar en favor de nuestros hermanos, en poder acercarnos a nuestros hermanos y poder animarles, y poder bendecirles y poder fortalecerles. Porque a veces decimos, sí, pero yo soy un desastre, pero yo resulta que no. Y a veces el enemigo nos engaña y nos hace sentir mal. Por eso es la bendición de la iglesia, de los hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros seamos lo suficientemente humildes para que podamos tener esa actitud de querer ayudar y de querer bendecir. Y cuando tú tienes una actitud así, el Señor te va a mostrar, te va a enseñar de qué manera puedes hablar con tu hermano, darle palabras que lo alienten, darle palabras que lo edifiquen. Aleluya. Y así, de esa manera, hermanos, nos podemos edificar mutuamente. Y así como la Biblia nos habla de que Dios actúa en cada alma regenerada, tenemos entonces la oportunidad de meternos en su mundo o en sus vidas y discernir lo que Dios está haciendo y de esa manera poder ayudarles. Hermano, esto es un privilegio que nosotros tenemos, el de poder ayudar a nuestros hermanos. Y no es solamente es un privilegio, sino que es una responsabilidad. Aquí el apóstol Pablo lo está diciendo, hermanos, como un mandamiento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Aleluya. Palabra buena que sea necesaria para edificar. Aleluya. Y ahora quiero decirte algo que tiene que ver mucho con esto de las palabras. Y también le he puesto aquí como un título, y te lo digo para los que están tomando nota. Examinemos nuestras palabras, descubramos nuestro corazón. En las correcciones o en cualquier clase de comunicación con otros, cuando examinamos nuestras palabras, descubrimos nuestro corazón. Nuestras palabras son como una puerta que se abre para revelar nuestro espíritu.
¿qué revelan nuestras palabras acerca de nuestro espíritu? ¿Qué informe están enviando nuestras palabras en cuanto a la condición de nuestra alma? Según entiendo, el habla corrompida es fruto de un corazón orgulloso y manifestación del mismo, en tanto que las palabras que edifican son frutos del corazón que ha sido transformado por el Evangelio, manifestando humildad. Aleluya. Yo a veces, hermanos, no sé si te has dado cuenta, pero yo a veces escucho hermanos que hablan, que salen con sus palabras y a veces son tan duros en su forma de hablar, en su forma de expresar. Hay personas que parece que siempre están exhortando y yo veo que sus palabras en definitiva revelan que hay cosas en el corazón que no están bien. A veces sucede que hay cosas que en el corazón no están resueltas. A veces hay raíces de amargura en el corazón. Y como consecuencia de esas raíces de amargura, como consecuencia de eso, a veces manifestamos palabras que son fuertes y palabras que son duras. Yo a veces veo a personas que son así fuertes, que son duras en su forma de hablar y muchas veces me pongo a pensar y a veces oro y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hay en este corazón que se expresa de esta forma? Y lo que quiero decir con esto, que nuestras palabras, la gran mayoría de las veces revelan lo que hay en el corazón. ¿Sí? Y aquí te dejo un pensamiento. Solo el humilde puede preocuparse de manera genuina por edificar y animar a otros. Vuelvo a repetirlo. Solo el humilde puede preocuparse de manera genuina por edificar y animar a otros. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la humildad, verdad? Para poder bendecirnos y para poder edificarnos entre nosotros. Cuando las palabras que edifican están ausentes, también suele estar presente allí el orgullo y el sentirse buenos, porque estos están muy pendientes de sí mismos y no tienen la sensibilidad de preocuparse en ver la necesidad de otros. Son los humildes, los perspicaces en discernir la obra de Dios en otros, porque se preocupan por ellos y desean servirlos. Así que, hermanos, si buscamos la humildad, el Señor, en la humildad vamos a tener la sensibilidad para darnos cuenta bien lo que le está pasando a mi hermano o a aquella persona con la cual, o nuestro compañero, nuestra esposa, o nuestro esposo, podamos discernir lo que está pasando y podamos de esa manera poder bendecirles y poder ayudarles. Por eso quisiera dejarte, hermanos, como una tarea dentro de lo que es este mensaje, que podamos memorizar este pasaje de Efesios 4, 29, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros lo debemos saber, pero es muy importante que lo memoricemos y que podamos de alguna manera meditar y reflexionar en estas palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra negativa, ninguna palabra corrompida. Que de verdad nos armemos de este pensamiento para que lo podamos vivir y poner por obras. Aleluya. Otra parte que tiene que ver, hermanos, con esto del orgullo y con esto de la humildad, que también se manifiesta en situaciones especiales. Por ejemplo, nuestra respuesta ante el sufrimiento. Este es otro título. Nuestra respuesta ante el sufrimiento. ¿Cómo respondemos, hermanos, cuando las cosas no nos salen bien? Cuando
Nuestras circunstancias parecen contradecir el carácter y las promesas de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando nos parezca que Dios no se ocupa de nosotros? Porque muchas veces nos pasa, ¿verdad? Cuando parezca, digamos, que no quiere aliviar el sufrimiento que tenemos. ¿Cómo respondemos cuando parece que la vida no tiene sentido? Dicho en otras palabras, volvemos a lo mismo. ¿Cómo respondemos frente al sufrimiento? Yo he aprendido, hermanos, en la vida que frente al sufrimiento, cuando a ti te toca pasar por un momento difícil o por una desgracia o por una situación adversa, yo he notado que se abren dos caminos, siempre. Por ahí recibes una mala noticia o ha pasado alguna desgracia en tu familia, en tu casa. ¿Cuál es mi respuesta a esa situación? ¿Cuál es mi respuesta al sufrimiento? Y vuelvo a repetir, siempre frente al sufrimiento y frente a las situaciones que a veces nos cuesta manejar, se nos presentan dos caminos. Dos caminos. ¿Qué hago? ¿Me enojo con Dios? ¿O me humillo? Hay muchos que eligen enojarse con Dios. Hay muchos que se levantan con Dios. Pero Dios, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que me pase esto? ¿Cómo? Y son tentaciones que nos vienen, porque somos carne, hermanos, ¿verdad? A mí algunas veces hay cosas que me han pasado cosas que me han pasado que han sido consecuencias incluso de mi propio servicio al Señor. Y me ha venido a la cabeza el deseo de rebelarme, decir, pero Señor, ¿cómo es posible si te estoy sirviendo? ¿Cómo puede ser que me pase esto? ¿Verdad? En varias situaciones me encontré en esa situación. ¿Qué hago? ¿Me rebelo? ¿O me humillo? Gracias a Dios. Gracias a Dios que el Señor me ha dado la luz y la gracia para humillarme. Y he aprendido, hermanos, que frente a situaciones que no entiendes, frente a desgracia que te pasan, frente a situaciones que tú no sabes por dónde tirar, ¿sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Es humillar nuestros corazones delante del Señor. Aleluya. Amén. Porque al final el rebelarte, que es la manifestación del orgullo, que eso siempre está ahí, lo peor que te puede pasar es enojarte con Dios, rebelarte contra Dios. ¿Acaso vas a poder pelear contra Dios? Lo que pasó al profeta Jonás. Se enojó con Dios, se rebeló con Dios y quiso huir de Dios. ¿Y cómo le fue? ¿Sí? A nadie que se levante contra Dios le va a ir bien, a nadie. Así que ya la batalla, ya de entrada la tenemos perdida. Entonces, ¿cuál es que siempre para nosotros, hermanos, para los hijos de Dios, ¿cuál es el camino que tenemos que escoger? Siempre tenemos que escoger la humildad. Siempre tenemos que escoger la humillación. Siempre, porque a nuestra carne no le gusta. Pero ese es el camino. Cuando te pasa algo, humillarte delante del Señor. Señor, no entiendo que esto que me pasa. Yo recuerdo que en un determinado momento me pasó una situación muy difícil y que yo no entendía. Y entonces me propuse humillarme delante de Dios y empecé a ayunar y a humillarme con el ayuno y la oración varios días hasta que el Señor hubo un día que me habló y me dijo: así te quiero ver, humilladito, porque hay muchas cosas que tengo que hablar contigo. Y la única manera en que vas a poder entender cuando yo te hable es cuando estás humillado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Porque la humildad es la que aclara la mirada
para que puedas entender lo que está pasando. Y por otro lado, ¿sabes qué? Es lo que mueve el corazón de Dios. Siempre la humildad mueve el corazón de Dios. Fijaos lo que dice el salmista David ahí en el Salmo 51, 17. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al contrario, yo veo, hermanos, que frente al corazón contrito y humillado, es como que lo puede a Dios. Es que Dios no puede con un corazón contrito y humillado. Nosotros nos ponemos a ver la Biblia, hermanos, y tenemos un montón de personajes en la Biblia. Ahora los jueves estamos estudiando los reyes y estamos viendo un montón de personajes, pero podemos ver un montón de personajes en la Biblia de hombres que se han levantado, que se han enorgullecido, que se han levantado, digamos, contra Dios y han hecho cosas terribles, pero algunas de esas personas, cuando se humillaron, es tremendo. Dios, por ejemplo, tenemos un rey que fue el rey más terrible que tuvo Israel, que era el rey Manasés. Dice que el rey Manasés cometió barbaridades, pero un día se humilló delante de Dios y se quebrantó delante de Dios. Y Dios, cuando venía para emitir juicio, dijo: es que no puedo, es que se ha humillado delante de mí. Es que la humildad lo puede a Dios. O sea, la humildad te abre las puertas. Así que no seas orgulloso. Cuando no le encuentres la vuelta al asunto, no te pongas a querer hacer las cosas por tu propia cuenta. Humíllate delante de Dios y busca el quebranto de tu corazón. Y vas a mover seguramente el brazo del Señor. Aleluya. Un caso, por ejemplo, que encontramos en la Biblia, muy conocido para nosotros, un hombre que dice la Biblia que lo perdió todo en un día. ¿Recordad a Job? Pero en lugar de levantarse contra Dios, él eligió humillarse. Veamos lo que dice Job cuando vienen a darle la noticia de que lo había perdido todo. En un día, todo lo material, hasta incluso sus propios hijos, a todos los perdió. Tenía 7 hijos, los 7 se murieron ese día y lo perdió todo. Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto. Esa era una señal de humillación, Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¡Wow! Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Wow! Hermano, esto es humildad, no es otra cosa, es humildad. Él podría haberse enojado con lo que le estaba pasando, pero él lo único que hizo es humillarse delante de Dios y decir: Señor, todo lo que tengo me lo diste. Y si ahora me lo quitas, te lo llevas, aquí está. Y como si eso fuera poco, al día siguiente es herido con una llaga maligna todo el cuerpo. Y era desesperante, porque dice que hasta necesitaba rascarse porque tenía llagas por todos lados. Y dice que cogía un palo para rascarse. Y la mujer todavía encima le dice: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí está la manifestación del orgullo. Se ve que la mujer de Job había pasado por lo mismo. Si Job había perdido todas las cosas materiales y sus hijos y todo, la mujer también pasó por lo mismo. Era su esposa. Y ahí vemos cómo estaba la esposa. La esposa estaba enojada, estaba rebelde contra Dios. Manifestación del orgullo en su vida.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a mantener fiel a Dios? ¿Hasta cuándo vas a mantener tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice la mujer. Dice que la mujer es la ayuda idónea, ¿no? Qué mujer que tenía Job. Era para suicidarse, loco, ¿no? Pero ¿qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? Allí en el Job, capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, con sus palabras. Ahí hablamos lo que manifiestan las palabras. Ahí vemos lo que manifiestan las palabras. Dijimos que ¿qué manifiestan las palabras? Lo que hay en el corazón. Y fijaos que esto que dice Job no es una expresión superficial. Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios, con sus palabras. Esto es humildad. Esto es buscar la humildad. Cada vez, hermanos, que te pase algo, busca la humildad y el orgullo será pisoteado. Aleluya. Cuando más humilde seas, el orgullo menos posibilidades va a tener de tener influencia en tu vida. Y muchos ejemplos podríamos encontrar en la Biblia a través de los cuales podemos ver la humildad surgiendo allí en medio del orgullo, pero hay uno solo que es un ejemplo de obediencia y de humildad que es perfecto. ¿Sabes quién es? ¿Quién es nuestro ejemplo de humildad perfecto? Ejemplo de humildad y de obediencia perfecto es Jesucristo, un verdadero ejemplo para nosotros. Y el apóstol Pablo conmemora a este ser único, ejemplo de lo que es la verdadera humildad y lo que es la verdadera grandeza. Lo tenemos ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse a sí mismo? Es humillarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes que la muerte de cruz era la muerte más avergonzante que existía en aquel tiempo? Todos los reos de muerte que tenían que pagar con la pena de muerte, la crucifixión en la cruz era la muerte más humillante que podía haber en aquel tiempo. Porque lo colgaban en una cruz desnudo, delante de la gente, y la gente los injuriaba y se burlaban de ellos. Así que aquellos que eran colgados de un madero era la humillación más grande. Así que fijaos que Jesús no solamente dejó los cielos, no solamente se humilló para hacerse hombre, sino que también se siguió humillando hasta hacerse siervo. Y no solamente se humilló a ser siervo, sino también que se humilló yendo a la cruz en la muerte más humillante que hubo. Así que dice que Él se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta no se podía haber humillado más. Y de ahí, desde la humillación hasta lo sumo, ¿sí? Dice que, por lo cual dice, también Dios le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Le damos fuerte un aplauso a nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro ejemplo.
Aleluya. Solo Él. Todo por nosotros y por nuestros pecados. Eso, hermano, es una gracia asombrosa. Eso es verdadera humildad. Y debido a Él ahora podemos conocer el perdón de pecados y la libertad del temor de la ira futura. Porque Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ser ahora reconciliados con Dios y conocerlo como Padre y ya no como juez. Y solo por causa de esta humildad perfecta y sacrificio perfecto en la cruz por nuestro orgullo. Aleluya. ¿Te sientes culpable, hermano, de no humillarte o de no glorificarte, de no glorificar a Dios? Yo quiero invitarte, hermanos, que te acerques a la cruz y que podamos buscar el perdón de Dios por causa de nuestro orgullo. Porque yo creo, hermanos, que ninguno de nosotros podemos decir yo no soy orgulloso. ¿Hay alguien acá que pueda decir yo no soy orgulloso? Así lo abrazo, le doy un beso y lo felicito. Como decimos, todos hemos pecado. Todos tenemos este problema, hermanos. Todos tenemos. Y es importante que nos demos cuenta. Y es importante que lo confesemos. Es importante, hermanos, que le pidamos al Señor que nos perdone. Es importante que le pidamos al Señor que nos limpie. Démosles gracias de que nos haya dado medios y maneras de debilitar el orgullo y de cultivar la humildad. Comprométete con el Señor, hermano, a declararle la guerra al orgullo. Declárale la guerra al orgullo. Declarémosle la guerra a esa tendencia activa de vernos como suficiente por nosotros mismos. A este deseo de vivir en independencia de Él. Eso es lo que tenemos que combatir en nuestras vidas. Y de verdad que podamos depender completamente de Dios. Si eso es lo que no nos deja depender completamente de Dios, nuestro orgullo no nos deja depender de Dios. Si fuéramos realmente humildes, dependeríamos de Él. Y nadie nos podría parar en la obra del Señor si fuéramos realmente dependientes de Él. Si fuéramos dependientes de Él, cuántas victorias, cuántas cosas conseguiríamos, cuántas libertades alcanzaríamos. Si dependiéramos realmente del Señor, todo lo que podríamos realizar para la gloria de su nombre. Pero eso no sucede, porque no dependemos de Él. Siempre estamos nosotros, lo que yo soy, lo que yo hago, lo que tengo, lo que... Siempre confiando en lo que yo puedo hacer. Y eso es un freno tan grande, hermano. Si pudiéramos entender, hermanos, que en la medida que pisoteemos el orgullo y abracemos la humildad y entremos en esa dependencia realmente de Dios, vamos a ver cosas extraordinarias que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Deberíamos repetir diariamente a modo de declaración lo siguiente. Te lo dejo a ti, ahí apúntalo. ¿Sí? Todos los días repite esto y mételo en tu cucusa, en tu cabeza. Dependo de ti, no me basto a mí mismo. Confío en la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Repítelo siempre. Dependo de ti, no me basto a mí mismo. Confío en la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. El Señor ha comenzado en nuestras vidas esa obra para debilitar el orgullo y fortalecer la humildad. Así que, hermanos, usemos todos los medios de la gracia de Dios para acelerar este proceso en nuestra vida.
a fin de que podamos ser aquellos a los que Él mira y se siente agradado. Que de verdad el corazón de Dios se sienta agradado por nuestra vida, porque nos mire y vea que somos humildes, vea que somos sencillos, vea que estamos creyéndole, vea que estamos confiando. Al final, hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué muchas veces no creemos? ¿Sabes por qué muchas veces nos falta la fe? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tomar examen. ¿Por qué a veces no creemos? ¿Por qué a veces? Porque somos orgullosos. Porque siempre estamos calculando todo desde nuestra perspectiva, desde nuestro esfuerzo, de lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Pero cuando tú sueltas eso y te haces un dependiente de Dios, vas a ser como un niño, hermano, creyéndole al Señor, creyendo todo, aleluya. Y vas a poder vivir de fe en fe, y vas a poder vivir de gloria en gloria, aleluya. Amén. Dale fuerte ese aplauso a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. En última instancia, no puede darse una expansión efectiva de nuestra misión y ministerio en nuestras vidas sin que haya ese cultivo de la humildad y ese debilitamiento del orgullo. Eso es clave, hermanos, para avanzar y para nuestro crecimiento espiritual. Y reconozcamos, hermanos, ante el Señor que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él. Todos los logros alcanzados no se deben a mis propias fuerzas o dones, sino que todo se debe a su asombrosa gracia. Aleluya. Debemos darle toda la gloria al Señor. De esta manera experimentaremos los deleites de la humildad. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Que la humildad a nuestra carne no le gusta. Cuando hablamos de humildad, parece que hablamos de algo feo. Pero hermanos, la humildad es lo más hermoso y lo más glorioso que hay en la vida del reino, en la vida del camino del Señor. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos la humildad de tal manera que podamos disfrutar de ella. Disfrutar de la humildad. Disfrutar de la humildad. Qué hermoso es reconocer que todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Él. ¿Cuántas veces nos pasa, hermanos, que pensamos que somos nosotros, pensamos que es nuestro esfuerzo? Pensamos que si hay algo bueno en nosotros es porque somos lo que somos. Pero la humildad te hace reconocer que todo viene de Dios. Aleluya. Todo, absolutamente todo viene de Dios. Aleluya. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.